Ahora sí, a ver si arranca. Bueno, Ahora sí. very good. Bueno, la pregunta era de Patricia. ¿O quién? Viviana. Viviana, Vivi, vamos. No, porque era sobre los cuadrantes y la numeración que tienen. Si dice algo esa numeración o no, digo, no tiene nada que ver, porque buscando información tengo el mismo cuadrante, o sea, 9 cuadraditos con numeración distinta, y también en diferente orden. Entonces digo, ¿tiene algo que ver esta numeración o no tiene nada que ver? ¿A qué se debe esto? No, la numeración, por lo menos te digo desde mi experiencia y desde el marco teórico que yo propongo, esa numeración es así como está. O sea, en general, 1 es el talento más bajo, digamos, o el mapeo más bajo, el grado más bajo de 9 es el más alto. Eso siempre es así. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, quedaste medio ahí, medio trabado, quedaste, pero. No, pero ese soy yo, en general soy así, Gonzalo. Pero tengo mis noches, tengo mis noches. No, digo, en general eso es así. Lo que puede ocurrir, así como en su momento yo les decía que los nombres que se utilizan para llamar, para denominar el talento en una organización, no son universales tampoco. O sea, hay cosas de las prácticas de algunas empresas, sobre todo empresas globales, ¿no? y grandes, que por ahí tienen como su propia nomenclatura, su propia denominación, pero eso tendrá que ver con sistemas particulares, ¿no? Como también hasta la denominación de los cargos, ¿no? La denominación de los puestos, tampoco es universal. Hay cargos que se llaman de una manera en un lugar y se llaman de otra manera en otra, pero cuando vos ves el contenido, te das cuenta que básicamente hacen lo mismo. Acá hay una cuestión muy cultural y muy de rubros, de industrias, de actividades. Con esto pasa exactamente lo mismo. Las herramientas de gestión pueden adoptar, ¿no? de distintos nombres, pero en general, lo que es el modelo 9box, la nomenclatura es esa que está ahí. Yo les voy a pasar después, solo a modo orientativo, porque eso tampoco es universal, pero para que tengan una idea, acá no lo quise incorporar porque es como, lo pueden leer tranquilamente y no lo vamos a leer acá en la clase sincrónica directamente, pero por lo general hay una denominación de cada uno de los cuadrantes. Claro. O sea, el 1, además de decir que el 1, por ejemplo, están las personas de bajo desempeño y bajo potencial, que se deduce naturalmente de la matriz, alguna característica más. Lo mismo que 2, 4, 9, cada uno, digamos, ¿no? Esa explicación, en realidad, se hace a medida para cada empresa. Porque, ¿qué contiene ese cuadrante? Además de lo que se deduce naturalmente de la matriz, ¿no? De una cuestión de evaluación del desempeño y del potencial, digamos, también los cursos de acción estimados, posibles, con cada uno de esos cuadrantes. Si vos tenés un 1, ¿qué ocurre? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son las posibles acciones? Si tenés un 5, ¿no? Y eso está, para que se den una idea, dentro de lo que es un programa de formación gerencial para evaluadores. Por ejemplo, cuando se implementa este tipo de herramientas en una organización, en general viene acompañado de un desembarco y un proceso de formación. No es que alguien viene y tira la matriz en la organización y la matriz, ¿no?, se implementa sola. Ustedes me pueden decir, bueno, hay un área de recursos humanos o hay alguien que se ocupa de este tema en la organización. Ok, pero acuérdense que ustedes también necesitan que los líderes evalúen, ¿no? Recolectar información, esa información, ya sea de desempeño, de potencial, de nuevo, ecualizarla, volcarla en estas matrices. Esto tiene mucho que ver con esto que les dije que vamos a ver al final como la hoja de ruta, cuando alguien el otro día preguntó, bueno, veamos un proyecto desde cero, ¿no? Sí, lo que les prometo es que en la última clase ver como esta hoja de ruta, ¿no? En qué orden se hacen estas cosas, o más o menos algunas características. Y una es esta.
Una es identificar, crear la matriz, o sea, customizarla, y que eso viene antes del mapeo de la gente. Y estoy seguro que los que ya trabajaron con una matriz así, van a tener como un manual de instrucciones de esta matriz, y estoy seguro que no va a decir lo mismo que la que tiene otro. Porque siempre hay ahí como particularidades. De vuelta, una de las cosas que es clave acá es determinar quién es talento clave y quién no. Digo, antes de mapear, quienes vayan a mapear, sea preliminarmente o después a calibrar, tienen que tener claro exactamente quién tiene que ir en cada una de esas categorías. Porque acuérdense que de lo que está plasmado ahí, más allá de que puede haber cambios siempre, pero esa es nuestra base de inicio. Yo mapeo a toda la organización, que en general eso es una actividad que se estila a hacer, y a partir de ahí empiezo a implementar con cada segmento acciones muy distintas. De hecho, lo vimos la vez pasada, ¿no? La inversión en cada uno de esos segmentos también varía. ¿Qué hacemos con los que están en el cuadrante 1, chicos? Típicamente. Qué feo este gestito, ¿no? Vane. Me hace. ¿Cómo nos querés volar a todos? ¿Qué pasa? No encontraba para abrir el micrófono. No, claro, es baja. O sea, está más cerca de que le puedan, ¿no? Que se pueda, Estamos de acuerdo. se pueda ir. Ahora, el O tema es. ayudarlo darle con las tiempo. capacitaciones y todo. Ahí le salió el costado humano. Bueno. Lo vas a ayudar. Muy bien, Pero puede pasar, todas las organizaciones son distintas, capaz que, ¿no? Totalmente, aparte te hago un chiste, pero la realidad es que al igual que la curva de Jack Welch, digamos, ese bottom 10, ¿no? Que él decía, en realidad no es que bueno, estos son insalvables, entonces tengo que abrir la tapa, ¿viste? Y chau, los elimino. Digo, se puede hacer eso, pero digamos, estarías eliminando al 10% de una organización. Primero, a una porción de gente. Después, digo, ¿son cargos que habría que reponer, que habría que recuperar, o los eliminás? Porque no es sacar a la gente, es que hay gente que cumple una tarea. ¿De qué haces con eso? ¿Lo recuperás? No. Y después está esto, que sigue la misma lógica que dije hace un rato. La falibilidad de las herramientas de gestión hace que, ok, vos mapeaste, sabés que tenés un segmento en el cuadrante 1, pero no es que llamen a los francotiradores, ¿viste? Al pelotón de fusilamiento, ¿no? A las bombas químicas, mátennos a todos. No, digo, no necesariamente eso tiene que ser una acción inmediata, pero sabés que si vos tenés que tomar alguna determinación relacionada con downsizing, reducción de plantilla, ¿no? El recorte de gastos, bueno, ahí hay un segmento que tal vez Están en la fila. No, Gonzalo lo dice, yo soy muy firuletero, él lo dice como tiene que ser. ¿Sí? Sí, es así, son los primeros que están en la fila, básicamente, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir que eso sea de ejecución inmediata, porque digo, a veces no es tan sencillo. Algunos le tirás la cuerda y tenés la tijera, en una tenés la cuerda y en la otra la tijera, por la duda. Digo, pero, claro. Es así, y la realidad es que no tiene que ver únicamente con una cuestión de gestión del talento esto, chicos. Acá, en estos movimientos también se involucran cuestiones legales, laborales, tiene otros matices. Entonces, no es, ok, pasé el tomógrafo, ¿viste? Y al 10% que está en el segmento inferior, 0 kill, ¿no? Como eliminación fatality le haces. No, la verdad es que no. De la misma manera que los que están en los segmentos de arriba, tampoco muchas veces eso implica acciones inmediatas. La realidad es que cuando
ustedes piensan en un proyecto implementado, digo, acá vimos hasta acá buena parte, casi toda la suite de herramientas, ¿no?, que tienen que ver con la gestión del talento. Pero digo, acá lo que nos está faltando, que insisto con esto de, un poco ya lo venimos hablando, pero es el ordenamiento, ¿no? Porque todas estas cosas no se pueden hacer en paralelo. Digo, vos para poder llegar a esta matriz que compartimos hace un ratito y tener confianza en esa matriz, que sea verdaderamente una herramienta de gestión, probablemente tengas que darle un par de vueltas, ¿no? Tener unos ciclos de evaluación del desempeño, de estimar el potencial, tal vez de validar esa estimación de potencial, ver a la gente en actuación, tener el presupuesto, con lo cual, digo, acá lo estamos viendo como todo en un mismo plano, ¿no? Pero la realidad es que todo esto nos falta agregarle la visión 3D, de alguna manera, que es, ¿en qué orden se hacen estas cosas? Porque de todo lo que vimos hay cosas que son más input de otras, con lo cual necesitamos hacerlas primero o activarlas primero en la organización para que con el tiempo nos vaya derivando a una gestión más madura, digamos. Pero no es todo de una. Lo mismo pasa con los segmentos de abajo, digamos. No todo es bueno, ya esto hay que eliminarlos. Había una cosa que decía Jack Welch con este botón 10, que es, no solo no es fácil eliminar X cantidad de, ¿no?, un porcentaje de la plantilla de una organización, eliminarla sin más ni más, sino que además, cuando vos eliminás ese segmento, automáticamente hay otro segmento que queda último en la fila. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, estás en el mismo lugar. Porque ¿por qué también la matriz que les decía, de la vieja matriz, se amplió a 9? Porque vos tenés la gente más clasificada en distintos lugares, con más precisión, con más herramientas. Si no, es como que el mundo se divide entre los que sirven y los que no sirven. Y eso es un poco riesgoso, digamos. Es más riesgoso que hablar de 9 cuadrantes, ¿no? Donde de última vos tenés la posibilidad de tener a la gente mapeada en otros lugares donde no tomás decisiones intempestivas, ¿no? ¿Qué más? Chicos, ¿hay alguna pregunta más? Ahora, una Dale. consulta. Los que están en el 1 también, quizás con el tiempo puedan moverse, yo que sé, al 2 o al 4. O sea, y lo del 5 bajar al 2 y moverse al 4, o sea, me parece que es medio variable el tema de los cuadrantes, tampoco es algo tan fijo como para decir, bueno, quedaste en el 1, te borré. O sea, no, bueno, también... claro, Vivi, por el mismo motivo que digo recién. Pero, a ver, hay una cosa, acá se van a encontrar en la biblioteca, ¿no?, en la literatura, hay como dos vertientes distintas, ¿no? Por un lado, esta cuestión del potencial cada vez menos, ¿no?, por suerte, pero digamos, del potencial como algo taxativo, como, ¿no?, techo de cristal, ¿no?, principio de Peter, esto de que, bueno, los que sirven, los que no sirven, básicamente, muy, muy grosso modo, ¿no?, muy a grandes rasgos. Y después, y ahí yo me ubico más de este lado, digo, por algo enseño estas cosas, porque si no, y no a ustedes, porque por ahí ustedes están más en el rol de gestores, pero digo, también enseño esto al interior de la organización para que la organización lo adopte como filosofía de gestión. Digo, no podría enseñar cosas de desarrollo si no creyera en que todas las personas tienen una capacidad de desarrollo. Lo cual no quiere decir que todas las capacidades sean iguales. Por suerte hoy las herramientas de detección del potencial nos permiten identificar no solo bueno o malo, sino que hay un montón de tipos de potencial distintos, ¿no? Bien. No me voy a meter en el terreno de la inteligencia emocional o de las inteligencias emocionales, ¿no?, que sería otro capítulo más, pero también eso da cuenta de que el talento es múltiple. No hay buen talento y mal talento. No hay buenos y malos. Y a ver, si
en la organización, dame un segundo, redondeo, Gonzalo, y te abro el juego. Sí, digo, esa visión binaria es muy peligrosa también para las organizaciones de hoy. Porque digo, las organizaciones son, en realidad, entes como multidimensionales, ¿no? Entonces, con muchas características, y si vos tenés solo una visión binaria de la gente, y bueno, sirve o no sirve, y ahí es un problema. Gonzalo, ¿estás? ¿Te fuiste? No, ahí estás. Que para mí o sea, los cuadrantes sirven es como una fotografía del momento preciso. Puede variar, obviamente que si las mismas personas las evaluamos en un mes, las evalúo hoy y las evalúo quizás en un mes, en 6 meses, dependiendo de cuánto sea el periodo de tiempo de evaluación o lo que sea, voy a notar cambios, quizás para arriba o quizás para abajo, porque depende también de la trayectoria que hace esa persona dentro de la organización y para sí misma también, ¿no? Porque, o sea, todos tenemos momentos donde estamos más para arriba o más, o sea, a nivel general, en la vida pasa, o sea, y no es ajeno al mundo del empleo o al mundo del trabajo. Absolutamente no. Pero, Gonza, ahí hay algo que sí me gustaría dejarlo absolutamente claro para todos hoy, que es lo siguiente. Desde el punto, voy primero con el potencial, que por ahí es el terreno menos explorado, ¿no? Por todos, me incluyo. Digo, hay variables del potencial que son estables a lo largo de la vida. Vos lo que podés tener, vos dijiste un concepto recién que me gusta y comparto, es vos podés tener manifestaciones del potencial que varíen según la situación. Porque en definitiva, ¿cómo es que vamos a evaluar el potencial? A través de los comportamientos. No hay otra manera. No hay un tomógrafo, ¿viste? Una máquina, ¿no? De marciana que viene y dice, bueno, vos, no. O sea, lo evaluás a través de los comportamientos. Y es cierto que los comportamientos están influidos por el contexto, por la situación, por el estado anímico, ok. Por eso digo que el mapeo, en realidad hay un mapeo preliminar, supongamos esto, ¿no? Brevemente, que nosotros somos un equipo y nos embarcamos en mapear toda nuestra organización, vamos a mapear con este modelo Ninebox, a todos sabemos más o menos qué hay que ver en cada categoría, entonces podemos hacer eso tranquilamente. Eso se puede hacer y de hecho se hace. Ese mapeo, esa barrida se hace tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? Después hay como, ¿no? Recaps, ¿no? de esto. ¿Qué quiero decir? No es que hay un único mapeo para siempre y la gente cayó en un 3 para siempre, el otro 4, porque eso tiene mecanismos de validación, tiene, digamos, por lo general, estos sistemas son asesorados por especialistas, ¿no? que te ayudan a ver que la gente esté bien ubicada, ¿no? en función de lo que se evalúa, de lo que se visualiza. Con lo cual, por eso digo que tampoco del mapeo, vos probablemente hasta que ese sistema esté maduro va a pasar un tiempo. Porque la forma que vos tenés de validar si el que pusiste 3 es 3, el que es 9 es 9, te lleva tiempo, porque tenés que ver de todas estas potenciales fluctuaciones que puede tener, sobre todo el desempeño, no tanto el potencial, ¿dónde está la línea media? ¿Dónde está la mediana del desempeño de esa persona? Porque digo, esto es como cuando, digo, hacemos una encuesta de clima y nos da mal y a lo mejor está asociada con el momento en que hicimos la encuesta de clima. Entonces vos podés decir, ¿no? Y no, la gente estuvo influida. Ahora, si la haces en otro momento y te da lo mismo, la haces y te vuelve a dar lo mismo, y después lo mismo, y después le das un chupetín y te da lo mismo, y, negro, ese es tu clima. Lo mismo pasa con el desempeño. Digo, ¿la gente puede tener un mal año? Sí, todos lo podemos tener. ¿Fue un mal año no de la persona, del negocio? También. Pero en el tiempo vos tenés otra perspectiva. Eso es más útil en el desempeño que en el potencial. El potencial, si está bien estimado, con herramientas profesionales, digo, no
clasificación preliminar, probablemente te dé algunos parámetros estables, que después vos también tenés que jugarlos con el contexto. Acuérdense del modelo integrado de potencial. Ahí pesa qué quiere la gente, qué tiene la organización para proponerle. Entonces no es solamente que te hagan hacer un test de Zülliger, ¿no? O venga alguien y te administre un par de herramientas psicométricas y diga, tiene que haber un proyecto, marco, tiene que haber un feedback del empleado que es evaluado. Todo eso constituye la calificación. Por eso, cuando hablamos la semana pasada, o estos últimos días, de cuando se conforma, se configura el comité de talento, el comité agarra un mapeo por lo general preliminar. Ahora, después tenés que en el tiempo ir monitoreando, actualizando las mediciones, las herramientas, para asegurarte que la gente está donde está y está bien mapeada. Pero si me preguntás si la gente puede cambiar de cuadrante, te digo que sí. Digo, porque después está la otra parte que no estamos diciendo. Como decía acá alguien, puede fallar. Una evaluación puede fallar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del factor humano, digo, no puede fallar, y a lo mejor la persona no está bien calibrada, pero digo, hay muchos factores por los que puede fallar. De todas maneras, por lo general, si las herramientas están administradas seriamente, concienzudamente, ¿no? Y de manera metódica, el margen de error tiende a ser cada vez más finito, ¿no? Pero esto, cuando hablamos de desempeño, yo recuerdo que lo mencioné, o alguien lo comentó también, a partir de qué momento, desde el día cero que vos implementás una evaluación de desempeño, un sistema de evaluación, a partir de qué momento te sentís seguro con la información, vos, gestor de recursos humanos. Podemos decir que esa información es confiable. ¿De entrada? ¿A partir de cuándo? Aprox. No me dejen solo, chicos. Háblenme. Talk to me. Capaz que la primera no es tan confiable porque es como una prueba, ensayo y error. A medida que se van haciendo, es como que vas afinando cosas, detalles y qué sé yo, y es más cercana a la realidad, quizás. Por la experiencia, como vos decías, en organizaciones que tienen más experiencia, es como que ya es algo habitual. Y bueno, y en las organizaciones que empiezan como una práctica nueva, es como que hay todos esos tropiezos. Por lo general, el primer ciclo de la evaluación de desempeño casi que no cuenta ni para grabarlo, ni para hay que eliminarlo de la... Claro. Era una práctica, le decís. Claro, un simulacro. Claro. No, y posta que es así, Erika. Yo te diría que en general de lo que se habla, o hablamos nosotros en la jerga, es que recién a partir del tercer ciclo, ¿no? Del tercer año, de implementado y que se haya hecho, digamos, consecutivamente, ¿no? Vos empezás a tener, ¿pero por qué? Porque aparte acá, otro tema que acá no hablamos, que es la típica resistencia al cambio de cualquier organización. No sé si a usted le pasó, pero a mí las veces que me ha tocado implementar una evaluación de desempeño, desde adentro, desde afuera, es siempre la misma historia. Y no, Gabriel, más trabajo. Y bueno, sí. Es una responsabilidad de los gerentes, ¿viste? ¿Cómo, Gonza? Me dejamos tranquilo porque vamos para la tercera. Y bueno, están llegando. Los buenos tiempos están llegando. Ya llevamos dos, la tercera. No, y está bien, ojo, igual tampoco es taxativo el del tercer año, ¿no? Porque tiene mucho que ver con... Hubieron varios cambios, bueno. No, pero está bien, está bien. Hay el tema de la resistencia, es la creación del hábito, ¿no? Entonces, mientras para los líderes de la organización la evaluación sea un peso, sea una carga y un malestar, bueno, la dedicación y la seriedad con que la trate y demás es muy relativa, ¿no? Claro, y también lleva tiempo en que la gente se acostumbre y que genere también un cambio en la cabeza
y digamos, en cómo te dispones a hacer el trabajo, porque sabes que te van a evaluar. Y que quizás eso tenga consecuencias positivas, o bueno, o en la mayoría de los casos. Y bueno, entonces ahí cambia como un poco la cabeza de la gente y ya no es tan chato el nivel, sino que capaz que puede haber una especie de mejora, bueno, baja o alta, no sé. Entonces como que eso lleva un tiempo de acostumbrar al humano común. A todos, porque... Increíblemente igual, Dale. donde genera más resistencia al cambio, siempre, o por lo menos desde mi experiencia, es en los cargos Los altos. Sí. Porque son los que no quieren que los evalúen sus inferiores, o sea, sus supervisados, y tampoco quienes que se enteren de sus falencias de quienes dependen, ¿no? Porque es un riesgo. O sea, generalmente la cabeza de la persona es, ¿y si hay alguien mejor que yo que pueda realizar este trabajo? Bienvenido. Pero eso es un cambio de mentalidad. Pero claro, bienvenido para la empresa, pero no bienvenida para la persona que evalúan. Pero, o sea, esa es la cabeza o sea, del supervisor, ¿no? O sea, de esa persona que no estaba acostumbrada a que la evalúen y que tenía un cargo, o sea, superioridad ante el resto, y generalmente es el que está marcando los errores, y ahora como me vienen a evaluar a mí, eso genera como una resistencia. ¿Quién sos? Como el meme de con la manito. Claro. Y sí, es un poco así, Gonzalo, totalmente. Pero el tema es, antes no sé si era vos, pero alguien dijo, no es solo los jefes, porque también el colaborador individual también tiene un rol en esto, ¿no? Porque, digo, tiene que validar sus propios objetivos, después también ser su propio evaluador. Entonces, es un cambio de mentalidad, y yo le diría, creo que en algún momento esto lo mencioné, a ninguno de nosotros nos gusta ser evaluados en ninguna circunstancia. En la empresa, en la familia, los amigos. No nos resulta una situación cómoda, no nos engañemos, y eso también es una barrera a traspasar. Pero el tema es que hasta que no se incorpora la idiosincrasia de la evaluación es una herramienta de mejora, eso no cambia. Lo que ocurre es que también, cuando yo veo a veces el tras bambalinas de algunas empresas, vos decís, sí, no le generás confianza a la gente de ser evaluada, porque la evaluación termina siendo una herramienta medio extorsiva, digamos, ¿no? Entonces, o simplemente no genera esta retroalimentación tan necesaria, porque en definitiva, si para algo necesitamos el sistema de gestión del desempeño, o el sistema de evaluación, por lo menos, del desempeño, es para retroalimentar a todas las personas. El tema es que mientras eso no sea transparente, no sea genuino, no sea honesto, es lo mismo. O sea, lo que no se puede decir es que porque la gente se sienta con sus jefes a hacer la evaluación y a completar el formulario y a cargarlo en la plataforma, y que patatín y que patatán, esa información sea útil. La verdad es que no. Porque si se hace por el cumplimiento, tampoco sirve. Y muchas veces están instalados estos sistemas en las empresas y funcionan así. Sí, bueno, completé, listo, 80, 90, 100, viste, calificamos 5, 8, 10, ¿quién da más? Y a este le doy el bono y al otro no. Y bueno, en medio, la gente también pierde confianza en las herramientas de gestión. Entonces también es un tema de transformación cultural. Ahora, abriendo un poco el foco, todo esto que ustedes vinieron a aprender a este seminario, también tiene una vertiente de transformación cultural, ¿no? Hay que aterrizar estas cosas en la organización. Hay que crear las condiciones, el contexto, y tiene que haber una idea en la organización, por lo menos un germen. Recuerdo cuando Diego contaba la experiencia de la empresa de él, tiene que haber un germen dentro de la organización que permita que esto prospere. Porque si no hay una visión de desarrollo, vos podés traer todas las herramientas y todos los programas habidos y por haber, pero mientras la organización no lo compre, simplemente no va a avanzar. Porque los que tienen la potestad de
tomar las decisiones y validar lo que otros hacen, bueno, dicen una cosa acá, pero después por atrás hacen otra, entonces la veracidad ¿no? y la utilidad de la información termina por desarmarse, ¿no? Al dope. Así como en sus términos, Gonza, exactamente. Viste que dije, yo soy firuletero, vos filoso. En los cursos que dimos nosotros, hablábamos lenguaje corporal y teníamos un gerente general que no podía ni mover un brazo porque era un... Entonces, viste, todo... Y está bueno Ahí porque tenía uno... un problema, che, no nos riamos. No tenía nada. No podía ni moverse porque era un desastre. Tenía falta de voluntad únicamente. Y bueno, y vos te vas como deformando, que está bueno. Sí, el tema es deformarse, me gusta ese concepto. A mí me sirvió. Sí, no, hoy que está tan de moda hablar de deconstruirse, me parece que es muy aplicable, ¿no? Esto de, si uno se queda siempre con la idea histórica de las cosas, y bueno, podés ir a entrenarte, podés decir, no, mirá, no, el talento, gestionarlo, pero estamos siempre en el mismo lugar. Vos por ahí, Gonzalo, te acordás, porque cursaste allá algún programa mío en Positos, pero yo una de las cosas que digo cuando arrancamos los programas es este tipo de programas que tienen que ver con agregarles a ustedes habilidades como líderes. Una de las premisas es desaprender lo aprendido, porque si uno no empieza por hacer espacio en el rígido para meter un poco las ideas nuevas, pero verdaderamente meterlas, sí, Gabriel, qué lindo, ¿no? Y después te vas y mañana vas a la mañana a la oficina y haces exactamente lo mismo que antes. Ese es el tema. Y en las empresas hay mucho de esto, ¿no? Perdón. No, como tatuarlas, digo, algo que quede. Y debería ser así, pero bueno, tengamos en cuenta que no siempre se puede, ¿no? Y además, lo hace uno, pero el tema es que lo hagan todos. Claro, por eso, como tú decías, que lo pueda incorporar, porque a veces no puede incorporarlo porque la empresa no va en el mismo. Y eso, ¿me ven ahí? Sí. Ahí está, se me fue Hubo como un cortecito, ¿no? ¿O fui yo? ¿Me ven? Yo te veo. Sí, perfecto. Sí. Los estoy escuchando como con un poquito de dificultad. Díganme si me ven, si no. Te vemos y te Sí, te escuchamos. vemos. Yo no lo veo a ustedes. Sí. Esperen que estoy Todo abriendo. bárbaro. Qué suerte ustedes, yo no puedo. Hoy es conmigo la cosa, no me deja entrar a mí. Esperen que estoy abriendo algo acá que no abre, pero bueno, ya lo intentaremos. Para poner una imagen. A ver, ahí está. Taratata. ¿Siguen viendo bien y escuchando bien? Sí, perfecto. Gracias, Jorge. Yo no logro acá. Espérenme un cachito. A ver si puedo. Siguen ahí, ¿no? Ahora sí. Estamos. Ahí. Nosotros te escuchamos bien y te vemos bien. Sí, pero yo no logro. Hay algo en el Zoom que no. Cada tanto, viste, algún cuelgue tengo con el Zoom. Espérenme un cachito.
No logro. A ver ahí. Por lo general, cuando voy a compartir algo con la pantalla, algo pasa, siempre.